Capítulo 51. Kagaya hará todo. Después de escuchar las palabras de Isao, Shinobu se molestó porque era como si él le hubiera ordenado, pero también estaba indefensa porque sabía que él no tenía la culpa. La culpa fue de todo Ashira, quien fue golpeado desde que intentaron provocarlo. Además, aunque era una Demon Slayer, también era doctora, por lo que también era su deber atender a los heridos para poder seguir adelante y hacer lo que le decían. Al mismo tiempo, aunque Shinobu no dijera nada porque tenía miedo de hacerlo sentir orgulloso, se alegró mucho cuando vio que había ganado, pensando que era increíble. Sí, aunque no pareciera que ella pudiera aceptarlo externamente, internamente había pensado en él como su cuñado, especialmente cuando vio lo que Isao y su hermana mayor hacían en la habitación. Además, quien lo sedujo fue su hermana mayor, entonces, ¿qué podía hacer ella? Como hermana pequeña, Shinobu siempre había sido presionada por su hermana mayor y no podía hacer nada, especialmente cuando su hermana mayor tomó su decisión. Sin embargo, le resultaba imposible aceptar a Isao tan fácilmente, al menos en apariencia. Aún así, eso no le impidió pensar que Isao era increíblemente fuerte. Al mirar su cuerpo pequeño y débil, Shinobu se preguntó si podría pedirle que la entrenara. No parece que me culpes por sus heridas. Sin embargo, al ver a Kanae y Shinobu parecer instruir a quienes los rodeaban para que trajeran todas las Ashira a la habitación sin mucha expresión, Isao se sintió extraño ya que sentía que estaban demasiado tranquilos, incluso si las heridas de las Ashira eran un poco graves. Este tipo de lesión no es nada. No tienes que preocuparte. Kanae dijo con una suave sonrisa. Shinobu miró a Kanae sin palabras, pensando que Kanae tenía debilidad por Isao. A pesar de que había vencido a todos, Kanae le dijo que todo estaba bien, pero tampoco corrigió las palabras de Kanae ya que Kanae tenía razón. En realidad, a algunos incluso les salen las entrañas antes. ... Sin embargo, después de escuchar su historia, la atmósfera se volvió pesada. Si hubiera algo peor que sus heridas, sería la muerte, y esta conversación les recordó la muerte del Demon Slayer, que venía a su casa de vez en cuando. Pero esto podría ser bueno. Kanae tenía una expresión gentil en su rostro. Un dolor breve es mejor lección que cualquier otra cosa. La posición de Ashira podría ser buena, y muchos estaban ansiosos por mejorar sus habilidades debido a los beneficios que se obtenían de esta posición, sin embargo, para aquellos que se habían mantenido en la cima, esto también los volvió arrogantes y aflojó su entrenamiento. Kanae también lo sabía, especialmente porque antes estaba casi muerta. Sin embargo, todo esto no tendría nada que ver con ella ya que había decidido retirarse para seguir a Isao. Sin embargo, cuando miró a su hermana pequeña, se preocupó y, como Isao había dicho antes, era un poco difícil para ella dejar a su hermana pequeña y a aquellos a quienes había elegido y cuidado en esta mansión Butterly. En cuanto a esos Demon Slayers, si no estaban decididos a dar sus vidas para luchar contra los demonios, bien podrían abandonar esta profesión, considerando lo peligrosa que era. Entonces, incluso si algunos de esos Ashira tuvieran la nariz y los huesos rotos, estaba completamente bien. Al mismo tiempo, Isao también entendió por qué muchos de los Demon Slayers murieron jóvenes. Si bien ser asesinado por el demonio fue una de las razones, las heridas, lesiones y dolencias que surgieron de esta profesión agotaron su vitalidad durante su juventud, por lo que cuando alcanzaron la edad de 30 años, ya casi habían desaparecido. Además, la medicina no estaba tan desarrollada y la penicilina, la medicina milagrosa, aún no se había creado. Peor aún, el estilo de respiración era una técnica que drenaba la vitalidad de alguien a cambio de poder. Si Isao no hubiera absorbido el Arn de Doma, prácticamente habría desaparecido. Aún así, con esto, Isao no tenía que preocuparse por el Demon Slayer Corps, especialmente cuando había absorbido todo el Arn de esa Ashira. Si bien esta organización no había perdido su valor para él, su valor no era tan importante a sus ojos. Sí, podría haber algunos estilos que no había aprendido, y podría haber algunos talentos o conocimientos que no había adquirido, pero no era nada, especialmente con la forma en que había crecido. En lugar de eso, bien podría haber ido a Tokio para establecer su fundación. Francamente, sabía que esto era peligroso, especialmente cuando hubo un terremoto en 1923, pero el dinero estaba en Tokio, y si quería hacerse rico, tenía que ir allí. Aún así, este era un mundo diferente, por lo que tal desastre podría no ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, cuando estaba a punto de irse,
Oyakata-sama. Todos se detuvieron rápidamente cuando estaban caídos e inclinaron la cabeza cuando apareció Kagaya, caminando hacia ellos con el apoyo de su esposa, Amane. Por favor, levántate. Kagaya los miró suavemente. Están todos ocupados. No hay necesidad de que te distraigas conmigo. Oyataka-sama. Pensaban que Kagaya era amable y desinteresado ya que priorizaba a sus seguidores sobre sí mismo. Viendo cómo todos se ayudaban rápidamente entre sí a llevar a Ashira a la habitación mientras limpiaban el desorden de la pelea, Kagaya caminó lentamente hacia Isao y se disculpó. Lamento lo que han hecho, Ijinama-kun. Sé que son groseros por intentar provocarte, pero no son malas personas. Permítanme disculparme en su lugar. Si fuera la trama habitual, Isao aceptaría la disculpa de Kagaya, especialmente cuando Kagaya se había inclinado tan profundamente. Todavía. Yo iré primero, Kanae. Isao simplemente ignoró a Kagaya y decidió irse directamente. Kanae se sintió incómoda ya que Kagaya la había ayudado tanto, pero amaba a Isao, así que estar entre los dos y ver cómo Isao claramente ignoraba a Kagaya la hacía tan incómoda que no sabía qué hacer. Sin embargo, al mismo tiempo, era imposible para ella tener el mismo respeto que tenía hacia Kagaya, especialmente cuando había notado que Kagaya había estado observando la pelea entre Isao y Ashira desde el principio. En otras palabras, su pelea fue bajo el permiso de Kagaya. Sabiendo todo eso, ¿cómo podría sentir la misma reverencia que tenía hacia este líder del Demon Slayer Corps? Entonces, incluso si Isao ignoró a Kagaya, Kanae no tenía la intención de hacer nada y solo fingió estar confundida e incómoda, para que no la culparan. Sí, Kanae podría ser todo sonrisas y podría parecer una cabeza hueca debido a su apariencia, pero no era estúpida. Isao también lo sabía, y esa era probablemente una de las razones por las que no le importaba dejarla embarazada. Está bien, Kanae. Es normal que esté enojado ya que todos lo han provocado. Si bien trato de aminorar sus acciones y pedir disculpas, es normal que uno no acepte mis disculpas después de haber sido provocado así. Isao solo puso los ojos en blanco cuando escuchó las palabras de Kagaya. Si estuviera débil, ¿quién estaría durmiendo ahora en la habitación? Aún así, Kagaya podría ser inteligente, bueno con las palabras y capaz de manejar los corazones de los demás, pero si Isao lo ignoraba, ¿qué podría hacer? Nada. Si Isao deseaba hablar, entonces Kagaya podría hacer algo, pero si Isao no quería hablar, entonces no había nada que Kagaya pudiera hacer. Con esto, Kagaya supo que no importaba lo que dijera, no podría retener a Isao, especialmente cuando era ignorado. Si bien podría haber muchos Demon Slayers por ahí, no tenía sentido pensar que podrían usarse para detenerlos. Además, no quería que su relación se rompiera sin ninguna posibilidad de repararla. Sé que no importa lo que haya dicho puede parecer una excusa, así que... Kagaya miró a Amane y dijo, Amane, ayúdame a traer eso. Sí. Dejando a Kagaya, que estaba con el apoyo de los demás, Amane fue a la habitación y luego regresó con una maleta. Este es mi agradecimiento, pero si no te sientes cómodo aceptándolo, puedes considerarlo como una recompensa después de haber derrotado al segundo doma de rango superior. Cuando se abrió la maleta, estaba llena de dinero. Mucho dinero. Esta vez, Isao giró ya que no planeaba romper con Kagaya. Incluso si él casi hubiera exprimido el valor del Demon Slayer Corps, todavía había valor dentro de esta organización. Además, era una buena persona y todavía planeaba ayudar a otros a luchar contra los demonios, especialmente cuando quería devorarlos para obtener su ADN. Entonces lo aceptaré. Sin embargo, la razón por la que empezó a hablar con Kagaya de nuevo no fue por el dinero. En cambio, sabía que si simplemente se iba, muchos morirían, por lo que mantuvo la posibilidad de que trabajaran juntos ya que deseaba ayudar a la gente. Definitivamente no tenía nada que ver con el hecho de que quería el dinero, ¿vale? Al ver lo relajado que Isao tomó el dinero, Kagaya supo que todavía había espacio para arreglar su relación y sabía cómo manejar a Isao. Si te unes al Demon Slayer, puedo darte más. Sin embargo, Isao se fue directamente. Yo me iré primero, Kanae. Kanae parecía impotente, pero inclinó la cabeza hacia Kagaya y le dijo, lo despediré primero, Oyataka-sama. Te espera un momento. Kagaya reaccionó rápidamente y trató de detenerlos. Trae a mi esposa contigo. Tengo muchas conexiones en Tokio y puedes preguntarlas con mi esposa a tu lado.
Sí, incluso si fuera descarado, a Kagaya no le importaba, ya que mientras existiera la posibilidad de derrotar a un demonio, haría cualquier cosa. Entonces, incluso si suplicó, hizo reverencias e hizo cualquier otro método, iba a usar todo para invitar a Isao al Demon Slayer Course. Desafortunadamente, Kagaya sabía que incluso si suplicaba o hacía reverencias, Isao lo ignoraría, por lo que solo pudo invitar lentamente a Isao con la ayuda de su esposa, ya que, con su cuerpo y el deber que tenía como líder del Demon Slayer Course, le era imposible salir y exponerse al peligro. No hasta que vio la oportunidad de borrar completamente a Muzan de este mundo. Isao se quedó sin palabras, e incluso suspiró impotente ante lo persistente que era Kagaya, pero como había planeado convertirse en un buen tipo y aún quería tener una conexión con el Demon Slayer Course, decidió aceptar la oferta de Kagaya. Así que Isao no solo recibió dinero de Kagaya, sino que también recibió a la esposa de Kagaya. Aún así, con todo eso, Isao emprendió su viaje hacia Tokio. Capítulo 52. Tú lo tienes a él y yo a ella. Kagaya es un loco. Cuando Isao subió al tren, iniciando su viaje a Tokio, no pudo evitar pensar eso. Sin embargo, cuando uno nacía en la casa Ubuyashiki, era imposible estar cuerdo, especialmente cuando sabía que el padre de Kagaya se suicidó. Además, todos los que nacieran en esa casa morirían prematuramente. Peor aún, también tenían el deber de ser el líder del Demon Slayer Course, ordenando a todos luchar contra el demonio y luego verlos morir. El padre de Kagaya se suicidó porque no pudo soportar la presión de ver morir a los Demon Slayers uno por uno cuando lucharon contra un demonio. Por último, cuando Isao pensó en cómo Kagaya detonaría una bomba para matar a Muzan, cometiendo un atentado suicida y al mismo tiempo dejando que su esposa y sus dos hijas lo siguieran, muriendo, supo que Kagaya no estaba bien de la cabeza. Sin embargo, a diferencia de él, que podía vivir casi ilimitadamente gracias al Arn de Doma, Kagaya solo podía vivir unos 20 años aproximadamente. Si Kagaya no tenía prisa, podría solo esperar la muerte. Cada segundo de su vida era importante, y si Kagaya veía a esos niños modernos que procrastinaban sus acciones, Isao estaba seguro de que Kagaya se enojaría hasta la muerte. Sin embargo, Kagaya no tuvo nada que ver con él. Isao no era parte del Demon Slayer Course de todos modos, y Kagaya no era el único loco en este mundo, entonces, ¿por qué debería importarle? En lugar de eso, se preguntó qué tipo de negocio debería abrir en Tokio. Francamente, Isao no tenía idea. Bueno, tenía muchas ideas, pero no estaba seguro de cuál debía hacer primero. Al mismo tiempo, estaba pensando en volver al mundo de la escuela secundaria de los muertos. Tomar su decisión y tomar el ARN de profesores universitarios para poder adquirir conocimientos que le ayuden en este mundo. Ciencias, ingeniería, medicina, agricultura, economía, derecho y farmacéutica. Isao decidió regresar y adquirir todo ese conocimiento primero. Sin embargo, antes de eso, quería ver la diferencia entre la gran ciudad de la era actual y la era futura. Mientras estuvo en este mundo, solo había estado en el campo, y le era imposible regresar antes de ver Tokio en el período Taisho. Si bien era extraño, Isao se sentía como un turista que había ido de viaje a las Maldivas o Hawái, tomándose un momento de descanso de su agitada vida diaria. Sin embargo, el consuelo que me produjo este viaje estuvo lejos de ser descrito como reconfortante. Una mezcla de olores diversos de la gente y del carbón quemado, bancos de madera dura poco cómodos, el ruido estridente del tren y las estelas de humo negro que contaminaban este hermoso paisaje. De repente, Isao se perdió el viaje a un hotel de 5 estrellas que había hecho con sus mujeres en el pasado. Sin embargo, ya sea en este mundo o en el mundo de la escuela secundaria de los muertos, ya le era imposible hacer ese viaje. Afortunadamente, su vida era bastante dura, por lo que incluso si este lugar era bastante incómodo, podía soportarlo. Si era un consuelo, era el hecho de tener a una hermosa mujer a su lado. Amane Ubuyashiki. La esposa de Kagaya y madre de sus hijos. Este año tenía 25 años, una edad en la que muchas mujeres todavía estaban solteras en los tiempos modernos, pero durante el período Taisho tuvo muchos hijos. Aún así, su cuerpo todavía estaba tenso y el embarazo no disminuyó su belleza. Sentada tranquilamente a su lado, Amane siempre enderezaba la espalda y ponía las manos en la parte superior de los muslos sin decirle una palabra.
Aunque en parte se debía a que era del tipo silencioso, otra razón era que no quería molestar a Isao. Isao también lo sabía y no tenía intención de ser amable con Amane, ya que deseaba que ella lo dejara. Sí, Amane puede ser hermosa, pero es la esposa de Kagaya. ¿Qué va a hacer con ella? Si hubiera sido en el pasado, Isao podría haber tomado la iniciativa de hacer un movimiento hacia una esposa joven y hermosa, pero como había decidido convertirse en un buen tipo, tal acto era definitivamente imposible para él. Sin embargo, incluso si fuera un buen tipo, era imposible que lo manipularan. Si decía algo, perdería, así que decidió esperar a que Amane tomara la iniciativa de hablar con él. Amane también pensó lo mismo y esperó a que Isao tomara la iniciativa de hablar con ella. Aunque Isao rechazó la invitación para ingresar al Demon Slayer Course, fue imposible que su esposo se rindiera y él le dijo que hiciera todo lo que tuviera que hacer para invitarlo. Entonces, incluso si Isao se burlara de ella, la escupiera o incluso la golpeara, Amane no se rendiría y seguiría acercándose a él, invitándolo. Sin embargo, él la ignoró, lo que la dejó perdida. Pensó que Isao hablaría con ella, aunque su tono fuera sarcástico. No importaba, ya que ser odiado era mucho mejor que ser ignorado. Al mismo tiempo, también sabía que Isao no tenía una buena impresión de ellos. Ya fuera Kagaya, ella o el Demon Slayer Course, no sabían nada sobre Isao. Isao también les dijo su nombre ayer, y fue imposible obtener su información en tan solo un día. Además, ¿era su nombre un nombre real? En cuanto a Kanae, con la actitud de Isao, creían que Isao simplemente estaba jugando. Incluso Amane pensó eso, especialmente considerando lo obsceno que fue Isao anoche. Entonces, de alguna manera, una pregunta surgió en su cabeza. ¿Y si lo dejo dormir conmigo? Después de todo, ella tenía que hacer todo lo posible para invitarlo al Demon Slayer Course, pero incluso si ella fuera la esposa de Kagaya, eso no significaba que fuera omnipotente, y había algo que podía hacer y algo que no podía hacer. La única solución que se le ocurrió para que se uniera al Demon Slayer Course fue seducirlo, dejándolo disfrutar de su cuerpo húmedo y tenso. Cuando tal pensamiento cruzó por su mente, surgió en su mente la idea de él jugando con el cuerpo de Kanae, pero en lugar de Kanae, fue ella quien estaba con él, convirtiéndose en un animal que había perdido la razón debido al placer. Girar. Amane retorció la piel de su mano, sintiendo un dolor agudo que la despertó de sus pensamientos sucios. ¿Cómo pudiste pensar tal cosa? Fue esposa y también madre. ¿Cómo podía tener pensamientos tan despreciables? Mientras se amonestaba a sí misma dentro de su mente, su voz la despertó. ¿Qué ocurre? Estoy bien. No hay nada de qué preocuparse. Amane no esperaba que Isao le preguntara de repente cuando ella acababa de pensar que estaba siendo abrazada por él, y eso la desconcertó. Esta debería haber sido una oportunidad para hablar, ya que él había roto el silencio. Sin embargo, debido a lo sucios que eran sus pensamientos, perdió la oportunidad de tomar la iniciativa de hablar sobre el Demon Slayer Course. Las palabras que salieron de su boca se volvieron extrañamente sospechosas, ya que temía que sus sucios pensamientos fueran descubiertos. Al escuchar su respuesta, Isao solo miró a Amane de manera extraña, sin embargo, no pudo apartar la mirada cuando vio el notable rosado de sus mejillas que se extendía hacia su nuca blanca. Amane también notó su mirada y no dejó escapar la oportunidad de mirarlo a los ojos, lista para tomar la iniciativa de hablar sobre el Demon Slayer Course. Sin embargo, al mirar sus ojos, que estaban llenos de deseo hacia ella, perdió la calma una vez más, pero no podía apartar la mirada. En cambio, sus ojos se volvieron húmedos y encantadores, y su cuerpo se calentó al pensar en la posibilidad de que pudiera suceder entre los dos. Sin embargo, incluso si algo pudiera suceder entre los dos, con su estatus, ¿cómo podrían expresar esos pensamientos tabú directamente en público? Afortunadamente, Isao miró hacia otro lado, borrando la atmósfera ambigua entre ellos. Amane respiró aliviada mientras se sostenía el pecho, temiendo que algo realmente pudiera convertirse en lo que ella pensaba que era. Mira, estamos a punto de llegar. Sin embargo, cuando Amane vio a Isao sonreír mientras le recordaba que estaban a punto de llegar a Tokio, quedó aturdida y extrañamente anticipó la idea de estar con él en la ciudad más próspera de este país. Capítulo 53. Trabajemos duro. Al bajar del tren llegaron a la estación de Tokio y fueron recibidos por mucha gente. Próximo. Próximo. Próximo.
Un bento. Si tienes hambre, ven aquí. Llego tarde. Por favor, regálame. Lo siento. Al observar esta multitud, Amane se sintió un poco incómoda ya que la tranquilidad había sido ella todos los días, por lo que este escenario la desconcertó. Sin embargo, esta no era su primera vez en Tokio ya que, debido al frágil cuerpo de su esposo, siempre había sido ella quien tenía la tarea de visitar varios lugares, ya fuera para invitar a un potencial Demon Slayer o reunirse con un alto rango. O individuo influyente. Después de todo, si bien el Demon Slayer Corps no era una organización gubernamental, estaban conectados a un gobierno y habían estado trabajando juntos para apoyarse mutuamente. El terror del demonio era real, y el propósito del Demon Slayer Corps era luchar contra el demonio era real. Con todos esos factores, ¿por qué el gobierno no debería cerrar los ojos ante su actividad? Además, la familia Ubuyashiki era conocida por sus cuerpos frágiles y sus miembros morían antes de cumplir los 30 años. Su obsesión por borrar la vergüenza, conocida como Muzan Kibutsuji, también era bien conocida, por lo que no había duda de que la familia Ubuyashiki era la familia perfecta para tomar el liderazgo de esta organización bien armada. Más importante aún, este país siempre había creído en la ascendencia. Era como si se creyera que el descendiente del caballo rápido es rápido, o que el descendiente del héroe se convertiría en un héroe. Entonces, la familia Ubuyashiki, que había estado a cargo del Demon Slayer Corps durante el milenio, era naturalmente más creíble que apoyar a un extraño cuya ascendencia o actitud no se podía adivinar. ¿A dónde vamos? Amane preguntó suavemente. Isao no respondió a esta pregunta de inmediato. En cambio, se lamentó y sintió un ligero arrepentimiento. Como había tomado la iniciativa de hablar con ella, le era imposible actuar con frialdad o incluso dejar a Amane sola en la estación. Iremos al ayuntamiento. Bueno. Amane asintió. ¿Necesitas ayuda? Su familia tenía muchas conexiones y esas conexiones podrían ayudar a Isao a hacer muchas cosas. O mejor dicho, deseaba que Isao pidiera ayuda para que él le pidiera ayuda a ella. Después de todo, basado en la actitud de Isao, en lugar de suplicarle, era mejor ayudarlo sinceramente para que les debiera un favor, y obtener un favor de alguien que podía derrotar a todo Ashira con facilidad era definitivamente algo que ella y su esposo no podría pedir. Está bien. Puedo manejarlo solo. Isao rechazó la bondad de Amane con calma, pero sabía que si aceptaba, el Demon Slayer Corps lo ayudaría con todo ya que tenían ese poder. Una organización que había existido desde la antigüedad hasta ahora no era algo que pudiera tomarse como una broma. La riqueza y las conexiones que se habían acumulado desde la era Heian hasta ahora eran aterradoras. Además, el poder del Demon Slayer podría fácilmente igualar el poder de decenas de hombres e incluso podría ser comparable al poder de un país pequeño en esta era. Entonces, hacerle un favor a una organización así era definitivamente problemático. ¿Es eso así? Si bien Amane estaba decepcionada, también sentía curiosidad y se preguntaba cómo iba a hacer Isao su fundación en Tokio. ¿Era su familia rica? ¿O había algo más? Amane lo seguiría sin importar qué, pero debido a lo concurrida que estaba la estación, le resultaba difícil seguir a Isao. A diferencia de Isao, que era alto, ella era bastante pequeña y no tenía mucha ventaja en su capacidad física, pero cuando estaba a punto de perder en el mar de gente y entró en pánico, pensando que lo perdería, alguien la agarró. Mano. Deberías regresar en lugar de seguirme. Mientras sostenía su mano, su voz sonaba tan impotente. Sin embargo, Amane miró su mano, que sostenía él, el hombre que no era su marido. En lugar de alejarlo, le apretó la mano con más fuerza y bajó la cabeza porque temía que se viera su expresión. ¿Qué tipo de expresión tenía ella en ese momento? Amane no lo sabía, pero, para empezar, sabía que no odiaba su mano, lo que le daba una sensación de seguridad. No, iré contigo. Aquí no vivirás cómodamente. Está bien. Te ayudaré cuando necesites a alguien. Amane no apartó su mirada y siguió mirándolo a los ojos. Haz lo que quieras. Cuando Isao se giró, Amane sonrió suavemente y dejó que ella lo guiara fuera de la estación. Al mismo tiempo, aunque ella pudiera parecer preocupada, de su conversación podía deducir que él estaba solo. No estaba segura de lo que le estaba pasando,
Pero sabía que se había calmado y ya no estaba tan nerviosa como antes. Sin embargo, en lugar de pensar en invitarlo al Demon Slayer Course, estaba más acorralada por su bienestar, preguntándose qué le estaba pasando. Amane no se dio cuenta de esto, pero este joven de alguna manera se deslizó en su corazón, que era solo para su esposo, sin que ella siquiera se diera cuenta. Mientras caminaban, no había duda de que Isao y Amane atraían la atención de todos. Aunque Amane era esposa y madre, era una mujer hermosa. Por otro lado, Isao era un joven alto, de rostro bello y rubio. Cuando la altura promedio de las personas en la era actual era de poco menos de 170 centímetros, su altura era simplemente un imán que atraía a muchos a mirarlo fijamente. Mientras que las mujeres se sentían atraídas por él pero no podían hacer nada debido a la presencia de Amane, los hombres se alejaron porque una simple diferencia de altura los haría sentir presionados e inferiores. Isao no les hizo caso y se dirigió al ayuntamiento en un autobús de vapor. A diferencia de la era moderna, el autobús era pequeño y todavía se movía con una máquina de vapor. Naturalmente, ni siquiera había aire acondicionado, pero entraba un viento natural por las ventanas abiertas. ¿Nunca has montado esto antes? Mientras Isao lamentaba la situación actual en este país, vio a Amane mirar a su alrededor con curiosidad. Sí. Amane asintió. Siempre he viajado en carruaje. Como era de esperar de una dama rica, pensó Isao. Además, Amane miró el paisaje de la ciudad. Aunque no haya pasado tanto tiempo, esta ciudad ha cambiado mucho. A diferencia de su lugar, que seguía siendo el mismo, el cambio en Tokio fue tan grande que no pudo calmarse. El mundo estaba entrando en una era diferente, una nueva era en la que alguien en el pasado nunca pensó. Este cambio la asustó un poco ya que sentía como si la estuvieran dejando atrás. Inconscientemente, tomó su mano y la apretó con fuerza, dándole una sensación de alivio y seguridad. Sin embargo, Isao se quedó sin palabras. Hola, eres una mujer casada. Aún así, Isao no dijo nada, pensando que incluso en la era del pasado o en el futuro, el sentimiento entre un hombre y una mujer siempre había sido el más intrigante y misterioso. Incluso una esposa que era devota de su marido y cuidaba de él sin ninguna queja estaba sosteniendo la mano de un hombre cuyo estatus era simplemente un extraño hace apenas unos días. Francamente, apenas tuvieron conversaciones, y si había una razón por la que ella parecía tan cercana, Isao pensó que todo se debía a cómo los había mirado a él y a Kanae la noche anterior. Sin embargo, no importaba ya que su atención nunca había estado en Amane. Este fue Tokio y el lugar de su comienzo. Entonces, después de llegar al ayuntamiento, Isao usó su habilidad para manipular a la gente para lograr que registrara su ciudadanía y lo convirtiera en nativo de Tokio. Con esta habilidad, incluso si no gastó dinero, todo se aclaró y pudo obtener su identidad de inmediato. Por otro lado, Amane sintió más curiosidad sobre la identidad de Isao ya que pudo ver que parecía conocer a la gente en el ayuntamiento. Al verlo hablar con alguien, ella no dijo nada y simplemente esperó en silencio. Pronto, lo vio caminar con un hombre en su dirección. Ella rápidamente se levantó y adoptó una postura adecuada, lista para seguirlo. Vamos. Mientras Isao ponía su mano sobre el hombro de Amane, llevándola suavemente a algún lugar, el hombre que venía con Isao asintió cortésmente y dijo: por favor, síganme. Gracias. Isao asintió con una sonrisa, pero Amane quedó atónita por todo. En cuanto al gesto íntimo de Isao de tomarle el hombro, no le dio mucha importancia. ¿A dónde vamos? A mi casa. ¿Tu casa? Amane estaba sorprendida. Sí. Naturalmente, esto sorprendió a Amane ya que definitivamente no era fácil conseguir una casa enorme en Tokio. Sin embargo, se sorprendió aún más cuando entraron al auto y tenían a un hombre que había venido antes con Isao como conductor. Sentada en el asiento trasero del Pierce Arrow modelo 66, Amane todavía estaba aturdida mientras observaba cómo este auto antiguo los llevaba a alguna parte. Al echar un vistazo a Isao, Amane comprendió que este tipo era descendiente de una familia adinerada. Pronto, su automóvil llegó frente a una casa similar en arquitectura a Butterfly Manor en la ciudad de Shibuya. Al pasar por la calle Sakuragaoka, vieron muchos cerezos en flor al costado de la calle. Al observar la expresión de Amane, Isao se dio cuenta de que deseaba verlos cuando florecieran, pero con su deber y responsabilidad, ¿cómo podía pedir algo tan egoísta?
Al entrar a la casa, que Isao obtuvo gratis, Amane miró a su alrededor con curiosidad, pero Isao pensó en regresar a su mundo original. Anteriormente, pensó que solo visitaría este mundo por un breve momento, pero no esperaba que algo lo arrastrara y se quedara en este mundo por unos días. Si bien Isao quería permanecer en este mundo un poco más ya que vivir durante el período Taiso trajo algunas novedades que nunca había esperado, había decidido regresar ya que, si bien admitía que era increíble, eso no significaba que fuera omnipotente. Especialmente cuando quería obtener el ARN de esos profesores de la famosa universidad en el mundo de School of the Dead. Ya que quería construir un negocio en este mundo. Francamente, debido a la visión para los negocios y el talento inversor que obtuvo de Yuriko Takagi, Isao tuvo una idea de qué tipo de negocio debería crear primero, pero no estaría de más volver primero. Entonces, sin dudarlo, Isao decidió regresar y, como antes, todo dentro de este mundo se detuvo repentinamente y surgió un portal brillante y pronto regresó a su mundo original. Es asombroso. Todo era como un sueño ya que nada había cambiado. Sin embargo, Isao sabía que lo que estaba pasando era real, especialmente cuando su cabello ya no estaba cubierto de pomada y la memoria, el poder, el conocimiento y todo lo que había en el mundo de Kimetsu no Yaiba todavía existía en su cuerpo. Vamos con Rei-senpai. A pesar de que su fuerza mental era poderosa y sabía que tenía que trabajar más duro en este mundo, Isao decidió recibir un poco de consuelo de Rei, tomarse un día libre y decidir trabajar duro mañana. Capítulo 54. Eres una carga, escuela secundaria de los muertos. Tú vas a salir. Al día siguiente, Isao de repente dijo algo escandaloso que sorprendió a todos. Además, no estaba solo. A su lado, Rei estaba allí, aparentemente lista para seguirlo. Todos ellos habían tenido esta sospecha antes, pero no se atrevieron a confirmarla. Sin embargo, cuando vieron su acción descarada de salir a salvar a la madre de Rei, supieron que su relación estaba lejos de ser simple. Maldita. Sus ojos ardían cuando vieron lo complaciente que era Rei. Al observar sus expresiones, Rei tampoco dijo nada y solo permaneció a su lado. Los demás podrían pensar en ella como una fácil, pero a ella no le importaba ya que ella fue quien lo atrapó. Puede que sus miradas estuvieran lejos de ser cómodas, pero ella sabía que simplemente estaban celosos de ella. Cuando solo podían mirarlo desde la distancia, ella había estado durmiendo con él, disfrutando de este abrazo y la alegría que provenía de que él le quitara la virginidad. Francamente, pensó que le dolería, pero tenía que decir que se sentía tan bien. Cuando me recupere, hagámoslo de nuevo. Rei tomó una decisión, pero no había manera de que lo dejara ir. Kyoko también conocía la extrañeza entre ellos, pero no dijo mucho ya que pensaba que Rei era solo una niña pequeña. Rei no sabía nada sobre el encanto de una mujer adulta y Kyoko confiaba en poder seducir a Isao. Además, mientras Rei no sabía nada sobre ella, Kyoko lo sabía todo. A ver si puedes mantener esa expresión cuando te deje. Esta era también la razón por la que Kyoko estaba tranquila, pero los demás perdieron la calma porque no sabían nada y no esperaban que Isao, quien decidió quedarse, se fuera repentinamente con Rei. Aún así, al observar su reacción, Isao se preguntó por qué nadie pensaba que él era un bastardo. En cambio, pensaban que quienes lo sedujeron eran una seductora y él era inocente. ¿Se debió todo a su conducta anterior? Probablemente esta fue la razón. Isao siempre había dado una imagen confiable, madura y tranquila. La idea de que él hiciera un movimiento para seducir a otros nunca se les pasó por la cabeza. En cambio, fue la chica quien lo sedujo porque se habían enamorado de él. Una vez más, ser un buen tipo era fantástico, pensó. ¿Vas a volver, no? Saya preguntó con calma, pero su corazón estaba lejos de estar tranquilo. Ayer conversó con sus padres y se enteró de que Isao había decidido hacer un viaje por Japón. Escuchar algo tan divertido, ¿cómo se atreve este chico a dejarla? Sin embargo, sabía que Isao no la abandonaba. Él simplemente le informó sobre su plan de manera indirecta ya que no planeaba traer a todos. Isao solo trajo a algunos de ellos en este viaje, y el resto podrían simplemente quedarse en este lugar ya que Isao no parecía interesado en cuidar de ellos. Aún así, al saber que había sido elegida, estaba feliz, pero no podía demostrarlo en su rostro porque su personalidad no se lo permitía. Volveré esta noche o mañana a más tardar, dijo Isao con calma. ¿Pero qué estás haciendo?
¿Vas a traer a sus padres aquí? Entonces, ¿puedes traer a mis padres también? Los chicos, que no estaban invitados, de repente se acercaron a él y le preguntaron rápidamente con pánico. Anteriormente, habían decidido quedarse ya que Isao decidió quedarse, pero si Isao se iba, ellos también se irían con él. O, más bien, si Isao podía traer a los padres de Rei, podría traer a los suyos también. Como permanecían en un lugar seguro, Isao podía hacerlo por ellos. Isao sentía que eran muy problemáticos, y ser un buen tipo le hacía difícil rechazarlos, especialmente cuando no había nada malo en salvarlos, pero se adelantaron, pensando que él haría cualquier cosa por ellos siempre y cuando le preguntaron. Además, ¿puedes salvar a Takuzo-kun también, Jinuma-kun? Estoy preocupada por él y no ha respondido mi mensaje de texto desde anoche. Por favor, te lo ruego. Naomi, la novia de Takuzo, era una linda chica con cabello azul oscuro y pecas en las mejillas, y preguntó de manera desesperada. Noemi. Sin embargo, interiormente, no sentían lástima por Takuzo o Naomi ya que todos tenían que ser responsables de sus acciones. Takuzo había decidido abandonar la propiedad Takagi, así que si algo les pasaba, entonces era su responsabilidad. Además, ¿cómo podría Isao buscar a Takazo en esta ciudad? Esta ciudad era jodidamente enorme. Por último, ¿qué harías cuando saliera de buscar a Takazo? ¿Te quedarías en la finca y esperarías hasta su regreso? Isao odiaba a este tipo de personas que pensaban que podían conseguirlo todo llorando. No seas egoísta. Afortunadamente, su mujer era amable. Rei miró a Naomi con una mirada de odio y dijo: si estás preocupada por él, entonces deberías decirle que no salga incluso si tienes que obligarlo. Nuestro viaje no es un viaje divertido que puedas tomar a la ligera como los de la excursión. Es más, vamos a la universidad. ¿Universidad? Las palabras de Rei los sorprendieron a todos. Isao se alegró de haber hecho algo con Rei. A diferencia de los hombres, a quienes les cuesta expresar sus sentimientos para mantener su imagen, las mujeres pueden decir fácilmente lo que piensan dentro de sus corazones, ya que piensan con sus emociones. Mientras pensaba en las ventajas y desventajas, Rei pensó que Naomi había molestado a Isao y que iba a luchar por él. Al observar un esfuerzo por defenderlo, Isao tuvo que decir que estaba contento de haber hecho un movimiento hacia Rei. Además, ¿vas a quedarte aquí y esperarnos? ¿Esperando en un lugar seguro aunque estés preocupada por tu novio? Si estáis preocupados por ellos, salid vosotros solos. Hay un límite para ser egoísta. Rei, suficiente. Isao sostuvo los hombros de Rei, tratando de detenerla. Isao. Rei se sobresaltó y rápidamente bajó la cabeza, preguntándose si había dicho demasiado. Gracias por defenderme. Yo estoy feliz. Sus palabras fueron simples, pero suficientes para hacer feliz a Rei. Sin embargo, esto también les hizo darse cuenta de que Rei no era solo un simple baño para tener sexo con él. Al ver cómo ella podía ayudarlo durante el momento crítico, algunos de ellos supieron que la posición de Rei en su corazón definitivamente había aumentado, pero no había nada que pudieran hacer para detener esto. Pero Rei-senpai tiene razón. Planeo ir a la universidad a tomar algunos libros necesarios para el futuro. ¿Qué quieres decir? Deberías recordar lo que te dije antes, ¿verdad? Isao les dijo que podrían quedarse sin electricidad y agua en el futuro ya que nadie los cuida, por lo que les habló de su plan de aprender los conocimientos necesarios con los libros que pudiera conseguir en la universidad. Cuando escucharon el plan de Isao, quedaron asombrados, pero los chicos que querían salir rápidamente escondieron sus cabezas como tortugas, escondiéndose rápidamente dentro de sus caparazones. En cuanto a las chicas, nadie pensó en irse, así que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, cuando actuaban así, Isao se alegraba ya que ya no era necesario que fuera cortés con ellos. Aún así, mientras estaba en la universidad, también fue a visitar la casa de Rei para salvar a sus padres. Sin embargo, ya fuera Rei o Isao, ninguno de los dos planeaba decir este plan ya que causaría problemas en lugar de ser agradecido. Sí, Isao podría ser confiable y tenía la oportunidad de salvarlos a todos, pero ¿tenía la obligación de salvarlos a todos? Si es así, entonces también podría salvar a todas las personas de este mundo que sufrían debido a una variedad de miserias. Voy a ir contigo. Saeko de repente dio un paso adelante.
Puedo ayudarte y conmigo será más rápido mover los libros. Bueno. Isao estuvo de acuerdo con Saeko porque sabía lo confiable que era Saeko. Solo Rei entrecerró los ojos ya que podía decir que Saeko estaba interesada en su novio, pero no importaba ya que quien podía acostarse con él era ella. Yo también iré contigo. Naomi dijo de repente, pero antes de que otros le replicaran, ella dijo. Solo voy a ayudarte. No es necesario que busques a Takazo, pero si nos encontramos con él, ¿podrás salvarlo? Isao miró a Naomi por un momento, pero ella nunca vaciló. No esperes que lo encuentre. Sí. Naomi asintió y rápidamente dijo. Solo quiero ayudarte. No haré nada que te suponga una carga. Dado que Naomi había dicho todo eso, habría sido demasiado si Isao hubiera rechazado a Naomi más. Aún así, notó que Saya, Kyoko, Shizuka o los demás estaban listos para seguirlo, pero rápidamente los detuvo. No nos sigas. Solo quédate. ¿Por qué? Estaban perdidos y algunos ni siquiera pudieron aceptar su decisión. Más gente es una carga para mí. No puedo cuidar de todos ustedes como antes. Es difícil para mí hacerlo. Cuando te llevo conmigo, pienso en ti como mi responsabilidad. Si bien sé que dirás que no me causarás ningún problema, esperarás que te salve cuando te encuentres en peligro y seas una carga para mí. Tener semejante responsabilidad es duro y una vez me basta. A Isao no le importaron sus sentimientos y les dijo la verdad. Después de todo, pensaron en sus sentimientos cuando pensaron en seguirlo. En sus mentes, pensaban egoístamente que él podía hacer cualquier cosa. Sí, con su habilidad, podría controlarlos a todos o salvar a todas sus familias. Además, una vez más, como buena persona, ¿no debería salvarlos? Sin embargo, esta expectativa que pusieron sobre él, tuvo que decir Isao, era tan problemática. A veces, Isao deseaba tirarlo todo y simplemente vivir como deseaba. Si hubo una razón por la que no lo hizo, fue porque todavía deseaba ser bueno. Su propósito de convertirse en una buena persona aún no había sido dominado, pero la buena persona en su mente era diferente de la herramienta que escuchaba los deseos de todos. Aún así, fue amable ya que no les dijo brutalmente que solo eran una carga para él. Vamos, Rei-senpai. Rei lo siguió obedientemente a su lado y se sintió genial ya que ella fue la elegida, pero... ¿Quieres seguir o no? Isao miró a Saeko y Naomi con calma. Los dos rápidamente se movieron y lo siguieron al mismo tiempo. Los labios de Rei se torcieron, pero estaba bien. Dejando a un lado a Naomi, como tenía novio, Rei decidió cuidar de Saeko en este viaje. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Yamil Beliz, El Nana 4K, y Argentina RG4. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, y Gerloy Arimen. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.